Europa yace en ruinas, un continente desmembrado donde cada ciudad humea como un gigante herido, y los ríos de fuego y ceniza reflejan la destrucción total. Los ejércitos que una vez impusieron terror y dominación ahora se desmoronan ante la realidad de su derrota, mientras los hombres que gobernaron con puño de hierro buscan desesperadamente sombras donde esconderse, desplazándose entre escombros, ruinas y ciudades fantasmas. El Tercer Reich ha colapsado, pero su caída no significa el fin de sus secretos, ni el cierre de sus caminos. ¿A dónde huyeron realmente los hombres y mujeres que tejieron el horror en Europa? ¿Qué rutas ocultas y qué refugios secretos los recibieron? ¿Quiénes lograron escapar y eludir la justicia que se desplegaba como un ejército invisible sobre el continente? ¿Dónde encontraron abrigo los líderes nazis tras la derrota? ¿Cómo consiguieron reconstruir vidas bajo identidades nuevas, ocultas, esquivando tribunales, detectives y memorias que los buscaban? Fueron ayudados por redes clandestinas, simpatizantes leales, o incluso por gobiernos extranjeros dispuestos a protegerlos, cada uno con su propio cálculo político y estratégico. Cada pregunta es un hilo que conduce a un laberinto de secretos, decisiones desesperadas y supervivencia extrema, donde la astucia y la suerte determinaban quién viviría y quién quedaría atrapado en la historia como criminal de guerra. Estamos en 1945. Europa, devastada por 6 años de conflicto, comienza a levantarse lentamente sobre los escombros de ciudades enteras, carreteras destruidas y puentes caídos. La guerra ha terminado oficialmente, pero la persecución de criminales nazis apenas comienza. Las oficinas aliadas, los tribunales internacionales y las fuerzas de ocupación se convierten en cazadores de un enemigo que ya no posee ejército ni fronteras, pero que sigue activo en la sombra, moviéndose con cautela y astucia. Cada fugitivo es un rompecabezas que combina inteligencia, contactos, riesgo y muchas veces traiciones. Un juego de supervivencia que se despliega entre la justicia, la venganza y la desesperación humana. La historia que vamos a explorar no es solo la narración de fugas, desapariciones y rescates imposibles. Es un relato de acción, estrategia y desesperación, donde el miedo y la ambición se entrelazan y donde cada decisión podía significar libertad o captura. Desde los búnkeres humeantes hasta los escondites remotos en continentes lejanos, desde identidades falsificadas hasta redes secretas que cruzaban fronteras, cada paso de estos hombres y mujeres fue una apuesta por la vida frente a la justicia que se cernía sobre ellos. ¿Quiénes lograron escapar? ¿Cómo construyeron nuevas vidas, ocultos ante la mirada de la historia y de los perseguidores? ¿Qué fuerzas invisibles, alianzas inesperadas o decisiones desesperadas les permitieron evadir el alcance de la ley? Cada respuesta revela un mundo donde la astucia, la planificación y la supervivencia se convierten en armas tan potentes como cualquier ejército, y donde la historia, la memoria y la moral se entrelazan con el suspenso, la intriga y la urgencia de cada decisión tomada en los últimos días del Reich. Esta es la historia de la caída de un imperio, de los hombres y mujeres que lo levantaron, y de cómo algunos lograron escabullirse entre los escombros, reinventando vidas, cambiando nombres, desapareciendo del radar mundial. Una historia que mezcla misterio, tensión, estrategia y desesperación humana. Un relato donde cada sombra puede ser un aliado, cada ruta un escape y cada silencio un secreto que la historia tardaría décadas en revelar. Abril de 1945.
Alemania se encuentra al borde del abismo, sumida en un caos que pocos podían siquiera imaginar. Las ciudades, otrora centros de orgullo industrial y cultura, arden en un incendio que parece devorarlo todo. El humo se eleva como una cortina gris y densa, ocultando el cielo y tiñendo de ceniza cada calle y cada tejado. Los puentes, símbolos de la ingeniería alemana y de siglos de historia, caen bajo el peso de la artillería aliada. Sus escombros bloquean carreteras y ríos, atrapando a los desesperados entre la ruina y la muerte. El rugido de los tanques aliados y soviéticos resuena en cada rincón de la nación, un estruendo que no conoce descanso y que perfora hasta los muros más sólidos, recordando a todos que la guerra ha llegado a la puerta de su propia tierra. En los búnkeres subterráneos, donde la penumbra se mezcla con el hedor de la humedad y del miedo, los altos mandos del Reich enfrentan una realidad que jamás hubieran querido contemplar. Los mapas estratégicos cuelgan torcidos en las paredes, tachados de rojo y negro, señalando el avance inexorable de las fuerzas enemigas. Las líneas de defensa se desmoronan, los informes de pérdidas llegan sin cesar, y cada mensaje trae consigo una mezcla de incredulidad y terror. El imperio que prometía durar 1000 años se desmorona ante sus ojos, como un castillo de naipes que la mano invisible de la historia derriba lentamente. El miedo se instala como un huésped permanente en cada pensamiento. No es solo el temor a la muerte física, sino el terror a la humillación, a la caída definitiva de un mundo construido sobre la violencia y la propaganda. Cada oficial, cada colaborador cercano, cada nazi que alguna vez caminó con orgullo bajo la sombra de Hitler, siente que su identidad misma se deshace. Las certezas que antes habían definido sus vidas, el poder, la lealtad, la supremacía, se desvanecen y en su lugar crece una incertidumbre lacerante. Los pasillos de los búnkeres, normalmente llenos de órdenes y planificaciones, ahora retumban con susurros y miradas esquivas. Nadie confía plenamente en nadie. Cada gesto, cada palabra, se analiza bajo la lupa del miedo y la supervivencia. Incluso el Führer, cuya voz había sido una ley implacable, parece atrapado en un abismo de desesperación que hasta sus seguidores más leales sienten en silencio. Sus ojos, alguna vez brillantes de convicción, ahora reflejan dudas, cansancio y una sombra de desesperanza que se extiende como una mancha de tinta entre sus oficiales. Cada hombre se pregunta lo mismo, una y otra vez, como si repetir la pregunta pudiera dar alguna pista sobre la respuesta. ¿Sobreviviré? ¿A quién puedo confiar mi vida cuando incluso el Führer parece atrapado en la desesperación? ¿Qué destino me aguarda cuando los ejércitos enemigos penetran cada vez más en nuestro territorio y los aliados no muestran compasión alguna? La ansiedad se convierte en un compañero constante, un peso que oprime los pechos y que hace que incluso los hombres más curtidos tiemblen ante la idea de lo que vendrá. Fuera del búnker, la realidad es aún más brutal. Las calles están llenas de cuerpos y ruinas. El llanto de los inocentes se mezcla con los gritos de los soldados heridos, y los fantasmas de los horrores cometidos se sienten más presentes que nunca. La nación, alguna vez orgullosa y temida, se ha convertido en un teatro de destrucción, donde la historia decide, implacable, quién vivirá y quién será olvidado para siempre. Y mientras los días pasan, los rumores se multiplican. Ciudades enteras caen sin resistencia. Oficiales desaparecen o se entregan. Y el miedo colectivo se transforma en una marea
que amenaza con arrastrar a todos en su flujo. En ese entorno, la pregunta no es sólo si alguien sobrevivirá físicamente, sino si el espíritu, la mente y la conciencia podrán resistir la avalancha de culpa, terror y desesperanza que los rodea. Cada segundo es una batalla entre la esperanza mínima de escapar y la certeza de que el fin está cerca, que la historia misma se ha vuelto contra ellos y que nada de lo que hicieron les asegurará protección alguna. Los rostros de quienes una vez impusieron terror ahora reflejan incertidumbre y pánico. El mundo que conocían ha cambiado de manera irreversible. Las calles están llenas de ruinas humeantes y cada paso hacia el exterior parece un riesgo mortal. La desconfianza se vuelve un instinto de supervivencia. Aliados se vuelven sospechosos. Órdenes que antes eran sagradas ahora generan duda. Cada palabra, cada gesto, cada decisión es un cálculo de vida o muerte. Entre el humo y la ceniza, los líderes nazis sienten que la traición acecha detrás de cada esquina, que cada camarada puede ser un enemigo disfrazado de amigo. El mundo se derrumba y nosotros no tenemos dónde correr. Esa frase resuena en los corredores del poder, mientras los funcionarios y oficiales buscan rutas de escape, escondites y contactos que los protejan. La sensación de derrota se mezcla con el temor a la captura y la humillación. Algunos piensan en suicidarse para evitar la vergüenza, otros en huir hacia territorios desconocidos, y unos pocos, aún incrédulos, intentan mantener el control sobre lo que ya no es controlable. La desesperación se vuelve tangible. Los planes que antes parecían infalibles ahora se desvanecen como humo entre los escombros. El cálculo de cada movimiento se convierte en una obsesión. Cada decisión implica riesgos enormes. ¿Debería confiar en un piloto para escapar en avión? ¿Debería seguir órdenes de alguien que quizá ya ha perdido la cordura? ¿Qué rutas son seguras y cuáles están vigiladas por enemigos que acechan en cada carretera y en cada estación de tren? La mente se fragmenta entre el miedo y la lógica, la adrenalina y la paranoia. Mientras los días avanzan y la caída del Reich se vuelve inevitable. En medio de este caos, los testimonios de la época reflejan la intensidad de la situación. Oficiales que gritan, camaradas que lloran en silencio, soldados que observan impotentes cómo el imperio se derrumba. Cada uno calcula, miente, traiciona o se esconde, y en ese proceso queda clara una verdad terrible. El poder absoluto corrompe no solo al líder, sino también a quienes lo siguen sin cuestionar. Y en los últimos días del Reich, el miedo se convirtió en la fuerza más poderosa que gobernó a los hombres que alguna vez se creyeron invencibles. Tras la caída del Tercer Reich, cuando Europa aún humeaba entre ruinas y los tribunales de Nuremberg comenzaban a tomar forma, surgieron las famosas Ratlines, rutas clandestinas diseñadas para asegurar la fuga de los jerarcas, oficiales y colaboradores nazis más buscados. Estas rutas no eran improvisadas, eran laberintos de planificación, contactos y complicidades, sostenidas por redes de simpatizantes ideológicos, algunos clérigos que ofrecían refugio temporal, y otras figuras que veían en estos fugitivos la oportunidad de preservar conocimientos, conexiones, o incluso una ideología que no había desaparecido del todo. Cada paso, cada tránsito por una ciudad devastada, estaba marcado por la tensión y el riesgo constante. Un error, un nombre mal dicho, un control fronterizo más estricto, podía significar el final de la libertad y el inicio de la captura. Países estratégicamente ubicados se convirtieron en puntos de tránsito clave.
España, todavía bajo el régimen franquista, ofrecía un refugio temporal donde los fugitivos podían reagruparse y preparar la siguiente etapa del viaje. Italia, con su territorio fragmentado y su propio caos posterior a la guerra, también se convirtió en un punto de paso vital, mientras que Argentina, con su apertura a inmigrantes europeos y una red de simpatizantes, surgió como destino final de muchos de estos prófugos. Cada frontera cruzada, cada puerto alcanzado, no era simplemente un desplazamiento físico, sino un desafío psicológico. La paranoia de ser descubierto se mezclaba con la esperanza de sobrevivir, y cada decisión podía cambiar el curso de una vida entera. Si me atrapaban, todo terminaba. No podía permitírmelo, recordaba un fugitivo décadas después. Esa declaración encapsula la intensidad de cada viaje. El miedo no era abstracto, era tangible, pulsante, acompañando a cada persona en cada tren, en cada barco, en cada carretera secundaria. Cada encuentro con un contacto de la red, cada sello en un pasaporte falsificado, representaba la delgada línea entre la libertad y la captura. La mente de cada fugitivo estaba en constante alerta, evaluando riesgos, midiendo lealtades y calculando probabilidades, mientras atravesaba territorios que aún sentían la presencia de la guerra reciente. Estas ratlines no solo aseguraron la supervivencia inmediata de muchos nazis, también les ofrecieron la posibilidad de reorganizar su vida lejos de Europa, lejos de los tribunales y de la justicia que avanzaba como un reloj implacable. La estrategia de fuga se convirtió en un arte, una combinación de audacia, paciencia y habilidad para manipular aliados y circunstancias. Cada escape exitoso consolidaba la leyenda de las rutas clandestinas, y cada llegada a un nuevo país era un triunfo silencioso, un momento de respiro que transformaba el terror de la huida en la posibilidad de una nueva existencia. Así, mientras Europa comenzaba a reconstruirse entre escombros y memorias de horror, los fugitivos del Reich utilizaban estas redes para desaparecer en el mapa, evadir la justicia inmediata y construir, con pasos calculados y silenciosos, una vida reorganizada lejos de los escenarios de su crimen y de la mirada vigilante de un mundo que no olvidaría lo ocurrido. En los meses y años posteriores al colapso del Tercer Reich, los nombres de Eichmann, Mengele, Bormann y otros jerarcas comenzaron a transformarse en leyendas de la clandestinidad. Cada uno de ellos tuvo su ruta de escape, sus contactos secretos y sus técnicas de ocultación cuidadosamente planificadas. No había una fórmula única. Algunos viajaban bajo identidades falsas, otros se refugiaban en ciudades controladas por aliados discretos, mientras algunos más dependían de documentos de tránsito creados en la sombra por simpatizantes del régimen. Cada paso estaba impregnado de tensión y estrategia, donde un solo error podía significar la captura inmediata y el fin de su libertad. Mientras las fuerzas aliadas rastreaban cada pista, persiguiendo nombres que todavía resonaban con terror en toda Europa, los fugitivos se movían como sombras, aprendiendo a desaparecer ante los ojos del mundo. Cada ciudad visitada, cada puerto cruzado, cada frontera traspasada se convertía en un ensayo de supervivencia. Analizaban los movimientos de las patrullas, evaluaban las lealtades de quienes les ofrecían ayuda y adaptaban su comportamiento para no levantar sospechas. Su existencia se reducía a un equilibrio constante entre acción y reflexión, donde la astucia mental se volvía tan crucial
como la habilidad física para desplazarse sin ser detectados. El uso de documentos falsos se volvió una herramienta indispensable. Pasaportes alterados, cartas de recomendación fraudulentas, sellos que simulaban legalidad. Todo formaba parte de un arsenal invisible de supervivencia. Algunos recurrían a barcos clandestinos, embarcándose en travesías peligrosas por mares que podían ser patrullados por aliados. Otros confiaban en trenes que conectaban ciudades en ruinas, en automóviles prestados por cómplices o en casas seguras donde la rutina del fugitivo podía confundirse con la vida cotidiana de un civil más. Cada movimiento estaba medido, cada decisión evaluada por sus riesgos y beneficios, porque la más mínima señal podía desencadenar la captura. Cada día podía ser el último, pero la vida era más importante que cualquier orgullo, confesó un fugitivo años después. Esta frase refleja la mente de aquellos que sobrevivieron, un conflicto constante entre la culpa, la responsabilidad por sus crímenes y el instinto primario de vivir. La huida no solo era física, sino psicológica. Esconderse significaba renunciar a la identidad pasada, abandonar símbolos de poder y aprender a adaptarse a una nueva existencia hecha de precauciones, silencio y constantes cambios. La vida cotidiana de estos hombres se convirtió en un laberinto de ansiedad y cálculo. Cada interacción social podía ser una trampa, cada rostro desconocido un posible traidor. A pesar del riesgo permanente, muchos lograron reconstruir su vida en la sombra, siempre atentos a la posibilidad de captura, pero también aprendiendo a aprovechar cada oportunidad que surgía. Sus destinos individuales, separados pero conectados por un mismo objetivo, la supervivencia, muestran cómo los jerarcas del Reich transformaron el miedo en estrategia, el pánico en planificación y la derrota en un acto silencioso de evasión. Cada escape era una combinación de suerte, ingenio y audacia, y aunque el mundo los buscaba con justicia, ellos demostraban que incluso los hombres más buscados podían desaparecer entre fronteras, mares y documentos falsificados, convirtiéndose en fantasmas del pasado que aún hoy despiertan fascinación y misterio. Tras años de persecución y el fin de la Segunda Guerra Mundial, América del Sur se convirtió en un santuario inesperado para muchos nazis que habían logrado escapar de Europa. Argentina, Chile y Paraguay emergieron como destinos clave dentro de las redes de fuga, recibiendo a aquellos que habían vivido en la clandestinidad durante meses o años. Estos países ofrecían no solo un territorio amplio y relativamente aislado, sino también contactos, aliados políticos y un entorno social que permitía a los fugitivos reconstruir sus vidas lejos de la mirada de los aliados. La llegada no era un acto de victoria, sino de adaptación forzada. Cada paso requería un cálculo minucioso, desde elegir ciudades adecuadas hasta seleccionar comunidades donde podrían pasar inadvertidos. Los fugitivos se encontraron con un mosaico de ayuda inesperada. Algunos gobiernos locales, simpatizantes de ideologías afines o miembros de redes de extrema derecha, ofrecieron asistencia directa. Documentos falsificados, tierras para establecerse, negocios que funcionaban como fachada o empleos que les permitían integrarse sin levantar sospechas fueron herramientas cruciales para sobrevivir. Sin embargo, cada gesto de apoyo también estaba impregnado de riesgo. La cooperación debía mantenerse en secreto. Cualquier exposición podía arrastrarlos nuevamente al juicio o a la muerte. Cada encuentro, cada contrato, cada firma se volvía un acto de supervivencia, donde la más mínima señal
podía desencadenar consecuencias letales. Adaptarse a un nuevo continente fue un desafío constante. La cultura, el idioma y las costumbres representaban obstáculos diarios para hombres acostumbrados al poder y al control en Europa. Aprender a integrarse sin destacar se volvió tan importante como eludir la justicia. Debían ser invisibles entre la población local, observando y estudiando cada movimiento, cada relación social, mientras mantenían su identidad real oculta tras nombres falsos y biografías fabricadas. La rutina cotidiana se convirtió en un ejercicio de cautela extrema. Ir al mercado, socializar, viajar o incluso asistir a eventos públicos implicaba siempre la posibilidad de ser reconocido. La construcción de nuevas identidades no fue un acto superficial, sino un proceso psicológico complejo. Muchos debieron renunciar a símbolos, recuerdos y relaciones que los conectaban con su vida anterior. La culpa, el miedo constante y la paranoia se mezclaban con la necesidad de sobrevivir y, en algunos casos, con la ambición de prosperar en el nuevo entorno. Cada paso en la vida diaria estaba marcado por la tensión. Cómo hablar, cómo actuar, cómo responder ante preguntas simples. Todo debía ser cuidadosamente calculado. El equilibrio entre la apariencia de normalidad y la alerta constante definía la existencia de estos hombres, convirtiendo cada día en un acto estratégico. Testimonios de vecinos describen encuentros con hombres que parecían normales, pero siempre alertas, con miedo en los ojos. Estas observaciones revelan la doble vida que llevaban los fugitivos, integrados en la comunidad, participando en la vida cotidiana, pero siempre vigilantes, conscientes de que cualquier descuido podía delatarlos. Los ojos que miraban atentos detrás de cortinas, las visitas a lugares públicos con precaución y la constante evaluación de quienes los rodeaban eran manifestaciones de un instinto de supervivencia perfeccionado por años de clandestinidad. Cada gesto cotidiano, por insignificante que pareciera, se convertía en un acto de cálculo y autocontrol, donde el pasado no podía ser mencionado y el presente debía ser siempre protegido. La interacción con la sociedad local exigía una disciplina social extrema. Debían aprender a establecer relaciones superficiales, mantener conversaciones triviales y evitar cualquier indicio de sus verdaderas identidades. La vida se volvió un juego de máscaras, donde la expresión de cualquier emoción que delatara ansiedad o culpa podía despertar sospechas. La tensión constante entre lo que eran y lo que mostraban transformó a muchos en maestros de la ocultación, capaces de moverse entre la población con la apariencia de vecinos o colegas normales, mientras su mente permanecía en alerta máxima, midiendo cada reacción, cada palabra. Pese a la aparente calma, la vida en América del Sur era un campo de batalla silencioso. Cada acción estaba acompañada de reflexión estratégica. Dónde comprar alimentos, cómo interactuar con las autoridades, qué negocios emprender, cómo mantener la rutina sin levantar sospechas. La supervivencia dependía de la habilidad para mezclar la normalidad con la cautela, la discreción con la audacia. Los fugitivos que lograron establecerse en Argentina, Chile o Paraguay vivieron en un equilibrio delicado, un mundo paralelo donde la paz externa contrastaba con la tormenta interna de miedo, culpa y alerta constante, demostrando que huir no significaba liberarse de la guerra, sino trasladarla a un escenario de sombras, donde cada decisión podía determinar la continuidad de la vida o la exposición definitiva. Mientras algunos nazis optaban por América del Sur, hubo quienes decidieron permanecer en Europa o trasladarse a Medio Oriente.
eligiendo entornos más cercanos, pero igual de riesgosos, para rehacer sus vidas. Esta decisión no respondía a un capricho, sino a un cálculo estratégico. Sudamérica ofrecía distancia, pero también aislamiento. Permanecer en Europa o moverse a Medio Oriente permitía mantener cierta familiaridad cultural, redes de antiguos conocidos y acceso a contactos políticos o financieros que podían ser útiles para reconstruir una existencia discreta. Cada movimiento debía ser cuidadosamente planeado. Cada ciudad elegida con la precisión de un ajedrecista que anticipa cada posible amenaza, cada interrogatorio y cada patrulla aliada que podría cruzar su camino en cualquier momento. Cambiar nombres, profesiones y hábitos se volvió indispensable para la supervivencia. Oficiales, científicos, médicos o administrativos del Reich adoptaron identidades completamente nuevas. Algunos se hicieron pasar por comerciantes, ingenieros o profesores. Otros asumieron roles completamente inventados que justificaran su presencia y sus conocimientos especializados. La documentación falsa era solo la primera capa de protección. El verdadero desafío estaba en sostener el personaje, en aprender a responder con naturalidad ante preguntas inesperadas, en evitar cualquier gesto, palabra o hábito que pudiera delatarlos. Vivir con una doble vida se convirtió en una rutina agotadora, un ejercicio constante de memoria, vigilancia y autocontrol. Cada encuentro social se transformó en un juego de alto riesgo. Amigos, vecinos o colegas podían ser antiguos simpatizantes, confidentes o espías encubiertos de los aliados, dispuestos a denunciar a cualquiera que pareciera fuera de lugar. Incluso dentro de círculos de exoficiales o conocidos del pasado, la desconfianza se convirtió en norma. Los saludos eran medidos, las conversaciones cortas y superficiales, y cualquier comentario acerca de la guerra o del pasado debía evitarse a toda costa. El miedo a la exposición era permanente, y muchos vivieron décadas bajo esta presión, conscientes de que una sola indiscreción podía borrar todo lo logrado y devolverlos a un destino de prisión, juicio o peor. Aprendí a no confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo, confiesa un exoficial nazi. Esta frase encapsula la paranoia que dominaba la vida cotidiana de los fugitivos. El miedo interno era tan poderoso como cualquier amenaza externa. La vigilancia constante de su entorno, la lectura de cada gesto y la anticipación de cualquier situación potencialmente peligrosa se convirtieron en hábitos automáticos, casi reflejos condicionados. Cada compra, cada conversación, cada paseo por la calle era evaluado meticulosamente. ¿Quién los observa? ¿Alguien reconoció su rostro? ¿Están usando información en su contra? La mente del fugitivo se transformó en un campo de batalla invisible, donde cada pensamiento era analizado con rigurosidad militar. La adaptación cultural y lingüística era otro desafío crítico. Aquellos que se trasladaron a Medio Oriente debieron aprender no solo idiomas, sino también códigos sociales, tradiciones religiosas y costumbres locales para no levantar sospechas. La integración no se trataba de aceptación social, sino de supervivencia pura. Cada gesto cultural mal interpretado podía ser una alerta, y la capacidad de actuar de manera natural dentro de un entorno completamente distinto se convirtió en una habilidad de vida o muerte. Los exoficiales debieron convertirse en actores permanentes, interpretando papeles que los alejaban de su pasado, pero que los mantenían vivos. El aislamiento psicológico era inevitable. La vida en la sombra significaba renunciar a vínculos afectivos profundos,
mantener una red de contactos mínima y confiable, y limitar el contacto con familiares para evitar comprometerlos. La soledad, la nostalgia y el temor constante por la seguridad personal creaban un estado de tensión perpetua. La rutina diaria, aunque aparentemente normal, estaba impregnada de ansiedad y vigilancia. Cada noche, al cerrar los ojos, la mente volvía a repasar cada interacción, cada decisión del día, y evaluaba posibles riesgos. Un amigo podría haberlos reconocido. Un vecino podría haber notado algo extraño. Un oficial aliado podría estar siguiendo su rastro. Finalmente, la vida en Europa y Medio Oriente requería paciencia, disciplina y resiliencia. La supervivencia dependía de un equilibrio constante entre adaptación social, control emocional y cálculo estratégico. La reconstrucción de una existencia segura era un proceso lento y meticuloso, donde cada año, sin incidentes, fortalecía la sensación de invisibilidad, pero nunca eliminaba por completo la amenaza. Vivir así durante décadas demostraba que escapar de la justicia no significaba liberarse del pasado, sino aprender a coexistir con él de manera inteligente y cautelosa, transformando cada día en un acto de resistencia silenciosa y cálculo extremo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no se dio por satisfecho con la caída de los ejércitos y la destrucción del Tercer Reich. Las potencias aliadas, conscientes de que los principales artífices del horror podían escapar, comenzaron un rastreo implacable. Agencias como el Mossad israelí y cazadores de nazis independientes desplegaron operaciones complejas para localizar a fugitivos que se habían escondido en países lejanos o se habían fusionado con la vida cotidiana de ciudades europeas, latinoamericanas o del Medio Oriente. Cada pista era evaluada con precisión. Cada rumor, cada testimonio podía convertirse en la llave que llevara a la captura de un criminal que había logrado evadir la justicia inmediata. Los fugitivos aprendieron rápidamente a vivir bajo esta presión constante. Sus movimientos eran cuidadosamente planeados, sus identidades reforzadas con documentos falsos y sus relaciones sociales cuidadosamente seleccionadas. La paranoia se volvió parte de su existencia diaria. Cada encuentro con un vecino, cada conversación aparentemente inocua, cada visita a una oficina o banco era evaluada como una posible amenaza. La vida, aunque aparentemente normal, estaba impregnada de miedo, desconfianza y vigilancia perpetua. El recuerdo de la derrota y la posibilidad de ser capturados los mantenía en un estado de alerta permanente, conscientes de que un solo error podía significar el fin de su libertad. «Nunca me sentí completamente libre», admitió uno de los capturados. Esta frase refleja la constante tensión psicológica que acompañaba a los fugitivos durante décadas. Incluso aquellos que lograron integrarse en sociedades lejanas o adoptar nuevas profesiones nunca podían bajar la guardia. Cada día era un equilibrio entre sobrevivir, mantener su fachada y evitar la atención de quienes estaban decididos a llevarlos ante la justicia. El miedo no solo provenía de fuerzas estatales, sino también de denunciantes locales, vecinos curiosos y excompañeros que podían tener motivaciones propias para exponerlos. Vivir así era un juego de paciencia, estrategia y cálculo extremo, donde cada pequeño detalle podía marcar la diferencia entre la libertad y la captura. Muchos de estos fugitivos, aún décadas después, fueron localizados y arrestados. Algunos, como Adolf Eichmann, capturado en Argentina en 1960, se convirtieron en símbolos de la justicia tardía. Prueba de que el tiempo
no borraba los crímenes cometidos ni la responsabilidad individual. Cada captura se convertía en un evento cargado de tensión y significado, una mezcla de alivio para las víctimas y testimonio de la perseverancia de la justicia internacional. Las operaciones para capturarlos no solo implicaban habilidad y recursos, sino también una planificación minuciosa que combinaba inteligencia, infiltración y análisis de redes humanas complejas. El impacto psicológico de ser capturado tras años de fuga era profundo. Los fugitivos pasaban de la ilusión de control y anonimato a enfrentar la realidad de sus acciones, de sus crímenes y de la inevitabilidad de la justicia. Cada arresto representaba un choque entre la seguridad construida con miedo y la verdad ineludible de su pasado. La transición de la sombra a la luz judicial generaba sentimientos encontrados: miedo, resignación, pero también, en ocasiones, un extraño alivio al terminar años de vida en constante vigilancia y temor, aunque la justicia hubiera llegado tarde. La captura de estos individuos también tuvo un efecto simbólico y educativo para el mundo. Demostró que los crímenes de guerra no prescriben y que la historia puede alcanzar incluso a los que intentan escapar. Cada extradición, juicio y condena servía como recordatorio de que la impunidad no era posible, enviando un mensaje a futuras generaciones sobre la necesidad de responsabilidad, memoria histórica y la imposibilidad de evadir las consecuencias de actos atroces. La narrativa de la persecución, desde Europa hasta Sudamérica y Medio Oriente, se convirtió en un testimonio de cómo la justicia puede operar más allá del tiempo y la geografía, uniendo investigación, acción y estrategia global. Finalmente, la persecución de estos criminales de guerra mostró la resiliencia de la humanidad frente al horror. El rastreo no solo era un esfuerzo militar o policial, sino también un proceso moral. Buscar justicia para millones de víctimas que ya no podían hablar. Los fugitivos, a pesar de su inteligencia y cautela, se encontraron enfrentando fuerzas implacables, redes de cazadores experimentados y el peso inevitable de su pasado. Cada arresto, captura o extradición representaba un cierre parcial de los capítulos más oscuros de la historia y una lección sobre que la libertad obtenida a través del miedo y la mentira es siempre frágil y temporal. Tras la caída del Tercer Reich, no todos los criminales de guerra enfrentaron la justicia de inmediato. Algunos encontraron caminos ocultos gracias a redes internacionales que operaban con precisión y discreción. Estas redes estaban compuestas por simpatizantes ideológicos del nazismo, clérigos que ofrecían ayuda bajo la apariencia de refugio humanitario y organizaciones secretas que operaban entre países, facilitando documentación falsa, transporte seguro y contactos estratégicos. Cada movimiento, cada decisión para cruzar una frontera, estaba medido y calculado, y cada paso dependía de la confianza en estas redes. La existencia de estas estructuras demuestra que la historia no solo se construye en el frente de batalla, sino también en la sombra, donde la política, la ideología y la supervivencia se entrelazan de manera compleja. Algunos gobiernos, motivados por afinidades políticas o intereses económicos, permitieron que ciertos nazis se instalaran temporalmente en su territorio. España, Italia, Argentina y Paraguay se convirtieron en puntos clave de tránsito o refugio, donde oficiales y jerarcas podían reconstruir parcialmente su vida, mantenerse ocultos y reorganizar planes de escape hacia otras regiones del mundo. La colaboración no siempre era oficial.
En ocasiones consistía en la complicidad silenciosa de funcionarios, empresarios o ciudadanos con conexiones internacionales que ofrecían asistencia a cambio de lealtad, favores o simplemente por afinidad ideológica. Cada protección otorgada se convertía en un eslabón más de una cadena que mantenía a los fugitivos un paso adelante de la justicia, prolongando la impunidad y desafiando la moral global. Durante años estuve protegido, pero siempre supe que la paz que vivía era prestada, confesó uno de los refugiados, reflejando la paradoja de la libertad bajo sombra de la clandestinidad. Estas complicidades no solo eran estratégicas, sino también profundamente humanas y contradictorias. Mientras millones de personas habían sido víctimas de crímenes atroces, existían individuos y redes que por conveniencia o convicción decidieron ayudar a quienes habían participado directamente en esos crímenes. El fenómeno muestra cómo la historia puede ser manipulada por el poder político, el cálculo económico y la ideología, y cómo la justicia, aun siendo un ideal global, a veces queda subordinada a intereses locales o internacionales. La acción de estas redes convirtió la persecución de nazis en un juego de inteligencia, paciencia y cálculo, donde cada movimiento debía ser cuidadosamente planificado para evitar ser detectado por aliados o agencias de justicia internacionales. En los corredores de poder, la política internacional jugó un papel decisivo en la supervivencia de los fugitivos. Los acuerdos tácitos, los silencios convenientes y los intereses estratégicos permitieron que algunos jerarcas y oficiales lograran mantenerse activos durante años. La geografía política, el distanciamiento de Europa devastada y la apertura de rutas de tránsito hacia Sudamérica o el Medio Oriente ofrecieron un terreno fértil para la evasión. Cada protección obtenida era un ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden influir directamente en el curso de la historia y cómo la ética internacional a veces se ve desplazada por la conveniencia, la ideología o el miedo. La vida en estos refugios no era tranquila. Estaba marcada por el miedo constante a ser denunciado o capturado. La protección ofrecida por simpatizantes o gobiernos no eliminaba la amenaza de la justicia. Cada fugitivo debía aprender a adaptarse, cambiar hábitos, adoptar nuevas identidades y mantener una fachada convincente de normalidad. Las redes internacionales funcionaban como un sistema de soporte vital: transporte seguro, falsificación de documentos, contactos para el suministro de bienes esenciales y aviso de posibles rastreos. La estrategia y la precaución eran constantes, y la supervivencia dependía de la habilidad para navegar entre lealtades ocultas y alianzas inciertas. Aprendí a desconfiar de todos, incluso de quienes me protegían. El precio de la libertad era vivir siempre en alerta, recordó otro exoficial, demostrando cómo la complicidad podía salvar la vida, pero nunca otorgar tranquilidad. Finalmente, estas redes internacionales y complicidades políticas transformaron la historia de los fugitivos nazis en un relato de supervivencia prolongada, ingenio extremo y cálculo estratégico. Cada contacto, cada favor, cada ruta segura contribuía a la prolongación de su libertad, mientras la justicia luchaba por alcanzarlos. Los refugios temporales, las protecciones políticas y los aliados ideológicos crearon un mundo paralelo donde la historia podía ser moldeada, retrasada o distorsionada. Sin embargo, incluso en la sombra, la tensión, el miedo y la inevitabilidad del juicio seguían presentes, recordando que la evasión de la justicia, aunque prolongada,
era siempre frágil y precaria. La caída del Tercer Reich dejó un mapa de destinos diversos y contradictorios. Algunos de los que hicieron posible el régimen fueron llevados ante la justicia. Sus nombres resonaron en tribunales y sus actos fueron expuestos ante el mundo. Otros desaparecieron en la niebla de la posguerra, borrando huellas y cambiando identidades hasta desvanecerse de los registros públicos. Y varios, quizá más de los que quisiéramos admitir, vivieron décadas en la clandestinidad, bajo nombres prestados y rutinas inventadas, siempre vigilantes, siempre a la espera de que la sombra de la venganza o de la ley volviera a reclamarles cuentas. Esa diversidad de destinos no es una anécdota, es la crónica de cómo la derrota militar no solucionó por sí sola la deuda de la responsabilidad, y cómo el tiempo y la dispersión geográfica permitieron que la historia se fragmentara en relatos de captura, fuga y ocultamiento. Recordar estos finales es también detenerse en la manera en que la justicia se enfrenta a la huida. Hay capturas que funcionan como cierre moral y legal. Hay desapariciones que resignifican la impunidad temporal. Y hay vidas clandestinas que testifican una resistencia silenciosa al destino judicial. Cada captura tiene el peso del retraso. La satisfacción de la claridad llega tarde, con la evidencia acumulada y con la memoria que exige reconocimiento. Cada fuga, por su parte, representa una apuesta por la supervivencia frente a la rendición ética. Y cada vida en la sombra es un recordatorio doloroso. El tiempo puede esconder, pero no siempre borra la carga histórica de los actos cometidos. Esa mezcla de huidas y capturas abre una cuestión histórica profunda. ¿Hasta qué punto las estructuras humanas, redes, gobiernos, clérigos, simpatizantes, pueden moldear el curso de la justicia? La respuesta se encuentra en las acciones concretas que siguieron a la guerra. La creación de rutas clandestinas, la emisión de documentos falsos, las protecciones políticas y las redes de complicidad. Mostraron que la historia no se escribe solo en los balances militares, sino en las tramas sociales y políticas que permiten a unos pocos escapar del escrutinio. Las herramientas de la clandestinidad fueron, en muchas ocasiones, las mismas que la política internacional y local toleró o favoreció por conveniencia o afinidad. Y allí donde la solidaridad se mezcló con el interés, la justicia encontró obstáculo. Pero más allá de la logística y la política, está la psicología del fugitivo y la de la víctima, y el choque entre ambas. Vivir huidos implica una existencia marcada por la paranoia, la culpa contenida, la renuncia a identidades pasadas. Vivir como perseguido significa aprender a desconfiar, medir contactos y transformar cada encuentro en prueba de seguridad. Para las víctimas, cada captura tardía es un alivio parcial. Para las comunidades receptoras, cada presencia oculta es fuente de inquietud. La huida de los nazis nos obliga a mirar no solo las rutas y los refugios, sino la vida interior de quienes huyeron y de quienes quedaron para contar lo sucedido. La historia humana que subyace a la geografía de la impunidad y de la reparación. En el balance moral que deja este capítulo de la posguerra, hay una lección que no admite evasiones. El miedo, la desesperación y las redes humanas pueden, en el corto plazo, alterar el curso de la justicia. Sin embargo, alterar no significa anular por completo. Las capturas, las investigaciones persistentes y la memoria pública mostraron que, aunque la impunidad pueda ganar años, la verdad y la exigencia ética tienden a reaparecer. La historia así nos enseña que la justicia es una obra colectiva y prolongada,
que requiere memoria, instituciones firmes y la voluntad de las sociedades para buscar, nombrar y enjuiciar aquello que no debe quedar sin respuesta. Algunos fueron atrapados, otros desaparecieron, pero todos dejaron tras de sí un legado de secretos, miedo y la eterna pregunta: ¿la justicia puede alcanzar a quienes huyen? Esa frase resume la ambivalencia que persiste. La respuesta no es unívoca ni inmediata. La justicia puede alcanzar, a veces mucho después, a quienes intentaron escapar. Otras veces, el tiempo y las complicidades lograron interponer barreras casi infranqueables. Lo que no cabe duda es que la memoria colectiva sigue interrogando, reconstruyendo rutas y exigiendo rendición de cuentas. Y ese trabajo de memoria es parte esencial de la reparación y de la prevención. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir explorando relatos que conectan la acción con la reflexión humana, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te ha gustado el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias que merecen ser recordadas. Cada suscripción, cada comentario y cada gesto de interés mantiene viva la conversación sobre el pasado y nos ayuda a aprender para no repetirlo.